Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video les voy a enseñar a tejer un gorro básico a crochet. El punto que vamos a emplear en todo el gorro es el punto vareta. Esta es una nueva versión de un video que ya está en el canal donde también les enseñaba a tejer un gorro. Pero en este caso la he incorporado. Algunos consejitos más para que les quede perfecto. Les muestro cómo tejer otro elástico, cómo unir el pompón en el caso de que ustedes le quieran coser un pompón a su gorro, y también les voy a enseñar a interpretar las tablas de medidas que están publicadas en el blog crochetconsole.com, donde les doy una serie de medidas de referencia para que ustedes puedan, en función del talle que estén tejiendo, puedan ver cuánto tiene que tener de ancho su gorro y cuánto de alto para que realmente les calce perfecto. Así que bueno, en el caso de que no se hayan suscrito al canal, los invito a suscribirse. Si ya están suscritos, los invito a que activen las notificaciones para que se enteren de los próximos videos. Y a continuación les voy a decir cuál es la lista de materiales y las medidas de este gorrito. Los materiales que vamos a necesitar son 90 gramos de hilado. Yo empleo este que tiene una hebra de 1,5 milímetros de grosor. Una aguja de crochet de 4,5 milímetros. Tijera, aguja lanera y una cinta métrica. Este gorro está tejido para un talle 9 años y las medidas que tiene son las siguientes: 21 centímetros de ancho, de altura sin incluir el pompón mide 19 centímetros y el pompón mide 5. Antes de comenzar a tejer el gorro tenemos que conocer bien cuáles son sus partes. Todo gorro consta de 3 partes. Una primera, que es el sector de aumentos. Nosotros lo vamos a empezar a tejer en este caso desde el centro, es decir, vamos a comenzar a tejer desde donde está el pompón y vamos a ir haciendo aumentos en todas las vueltas hasta obtener el tamaño de círculo que necesitamos para que quepa nuestra cabeza. Una vez que nosotros consideramos que ya tenemos la medida adecuada de este círculo que yo les estoy mostrando acá, vamos a empezar a tejer recto. Y esta sería la segunda parte, es decir, nosotros vamos a hacer aumentos hasta cierto punto, luego vamos a tejer recto. Y después viene una tercera parte que es el elástico, que también se teje recta, pero normalmente nosotros solemos cambiar de punto, de color o de hilado para tejerlo. Entonces yo lo considero una parte distinta del gorro, separada del resto. Entonces, ¿cuál es el secreto para que un gorro nos calce perfecto? Lograr que nuestro círculo tenga el tamaño correcto. Si tiene demasiados puntos, nos va a quedar grande el gorro, porque una vez que yo empiece a tejer recto, esto me va a quedar con la misma cantidad de puntos que tenía en el sector de aumento. Es decir, si yo hice la última vuelta con aumentos y tenía 80 puntos, este sector de acá va a tener 80 puntos. Entonces, si yo tengo un círculo demasiado grande, mi gorro me va a quedar grande. Si mi círculo queda muy pequeño, el gorro no me va a entrar. Entonces, lo que yo les voy a enseñar ahora es cómo determinar este tamaño de círculo para asegurarnos de que siempre nos calce perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer dato que necesitamos es la circunferencia de la cabeza. Hagamos de cuenta que esta es la cabeza y lo que van a hacer ustedes es tomar una cinta métrica y van a medir la circunferencia de la cabeza de la persona a la que le van a tejer el gorro. Por ejemplo, en mi caso, yo llegué a la conclusión de que la circunferencia de la cabeza, ¿sí?, era de 53 centímetros. Entonces, todo esto que ustedes están viendo acá mide 53 centímetros. Ahora bien, como yo quiero que mi gorro me apriete, que se sujete bien a la cabeza, le voy a restar 1 centímetro. Entonces, la circunferencia que va a tener el gorro va a ser de 52 centímetros. Entonces, 53 es la circunferencia de la cabeza, le restamos 1 centímetro para que calce bien y 52 va a ser la circunferencia del gorro. Esto sería la circunferencia del gorro, esto que ustedes están viendo acá. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuántas vueltas tengo que tejer para que mi círculo con aumentos tenga el tamaño adecuado? Para esto lo que vamos a hacer es calcular el diámetro que necesitamos. El diámetro, supongamos que este es el centro del círculo, es una línea imaginaria
que atraviesa nuestro círculo. Esto es lo que nosotros necesitamos conocer para luego ir midiendo en cada una de las vueltas mi círculo y ver que tenga la medida que yo calcule. Entonces, si yo divido 52 centímetros, lo divido en 3,14, el resultado es 16,56 centímetros. Esto quiere decir que yo voy a tejer un círculo de tal forma de que mi círculo, cuando yo tome la medida hasta acá, mira eso, ¿sí? Ese es el secreto para lograr que su gorro les calce perfecto. Entonces, una vez que ustedes han tejido un círculo que tiene los 16,56 centímetros, a partir de allí empiezan a tejer recto. Entonces, esto es en el caso de que ustedes tengan la posibilidad de tomarle las medidas a la persona a la que le van a tejer el gorro. Pero si no tienen esa posibilidad, pueden ir al blog, y esto yo se los recomiendo, si es su primer gorro, les recomiendo que directamente descarguen las tablas de medidas y se guíen por esto hasta que luego tengan un poco más de práctica y se tomen el trabajo de hacer estas cuentas. Pero mientras tanto, ustedes lo que van a hacer es buscar el talle que quieren tejer. Por ejemplo, en mi caso yo voy a tejer para un talle de 9 a 10 años. La circunferencia, según esto, es de 53 centímetros y medio, 54. Entonces, tengan en cuenta, por ejemplo, yo en este caso yo había medido 53. Y según esto, 53 es para un talle de 7 a 8 años. Entonces, las medidas, fíjense que varían medio centímetro. Supongamos que ustedes quieren tejer para el talle de 9 a 10 años. Esta es la circunferencia de la cabeza. Es la primera columna que tenemos. Es la medida que yo acabo de tomar, que eran los 53 centímetros. Le restamos entre 1 centímetro y 1,5 centímetros y fíjense que nos queda el mismo valor que yo había calculado recién, 52 centímetros. Al dividirlo por 3,14 me da este número de 16,5 a 17 centímetros. Acá ustedes pueden ver cómo se ve el círculo que uno va tejiendo con aumentos y acá la medida. Entonces, cuando yo mida de esta forma, tengo que tener entre 16 centímetros y medio a 17. Y luego van a ir a la última columna, porque una vez que ustedes han logrado el tamaño de círculo que necesitaban, que sería este, van a empezar a tejer recto. Entonces, lo que les está mostrando esta columna de acá es la altura que tiene que tener el gorro. En este caso, por ejemplo, para el talle que yo estoy tejiendo, me indica que tiene que tener una altura de 20 centímetros. Yo en este caso, van a ver que el gorro mide unos 20-21 centímetros de ancho y de altura. Yo lo hice un poquito más corto porque estas medidas son de referencia, y no es necesario que sean exactos. Este gorrito mide 19 centímetros. Entonces, yo por ejemplo lo hice, como les decía, un poco más corto, pero esto va a depender ya de ustedes. Ustedes elijan la medida que quieran que tenga su gorro, se lo van midiendo, se lo van probando. Tengan en cuenta de que este es para un gorro tradicional. Si ustedes quieren un gorro tipo caído, le tejerán 2, 3, 4, 5 centímetros más para que el gorro quede caído. Entonces, una vez que ya sabemos cómo usar las tablas y cómo tomar las medidas, estamos listos para empezar a tejer el gorro. Comenzamos a tejer nuestro gorro. Dos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando tejemos gorros en punto vareta son, el primero, que siempre nosotros vamos a comenzar con 12 puntos, es decir, nuestra primera vuelta va a tener 12 puntos y los aumentos que vamos a ir haciendo en todas las vueltas van a ser de a 12 puntos, es decir, en la primera tendremos 12, en la segunda 24 puntos, en la tercera 36 y así sucesivamente. El segundo detalle que tenemos que tener en cuenta es que siempre que tejamos en punto vareta vamos a subir con 3 cadenas y esas 3 cadenas van a reemplazar al primer punto vareta de la vuelta. Dicho esto, vamos a empezar a tejer. Entonces, voy a rodear mis dedos de esta forma, dejando una hebra más corta abajo y pasando la hebra larga, que es la que va al ovillo, por arriba. Voy a insertar mi aguja por debajo de la hebra corta, voy a tomar la hebra más larga y la voy a pasar por debajo de la hebra corta. Y ahora, con cuidado,
voy a retirar mis dedos. Y me ha quedado este rulito, ¿sí? Este pequeño rulito que tiene un nudito acá. Voy a tirar de la hebra corta para reducir el tamaño del mismo, para que me resulte más cómodo para trabajar. Y luego ya estoy lista para empezar a tejer. Entonces, vamos a tirar, sujetando del anillo, vamos a tirar siempre ustedes, tiren de la hebra larga para que, fíjense, se adapte esta hebra al tamaño de mi aguja y pueda tejer cómoda. Hecho esto, vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. A continuación, yo voy a picar la aguja siempre dentro de mi anillo y voy a tejer los restantes 11 puntos vareta que me están faltando para completar la cantidad que yo tengo que tener, que siempre va a ser de 12 en la primera vuelta. Entonces, tomo una lazada, pico la aguja dentro del anillo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Tomo una lazada y traigo de abajo hacia arriba, a través del anillo, y me quedan ahora 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las 2 primeras, tomo una lazada, la paso por las 2 que quedaban en la aguja. Y ya tengo listo mi primer punto vareta, es decir, estas eran las 3 cadenas de subida y ya tengo listo el primer punto vareta. Pero si nosotros contamos, decimos que tenemos 2 puntos ya tejidos. Tomo una lazada, pico en el anillo, tomo una lazada, fíjense que yo sujeto la hebra y la paso a través del anillo. Y ahora me quedan 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las 2 que quedaban en la aguja. Y ya tengo mi tercer punto de la vuelta terminado. Repito, tomo lazada, pico la aguja dentro del anillo, me voy adelante hacia atrás. Tomo una lazada, es decir, tomo la hebra, ¿sí? La hebra larga, la tomo y la paso de atrás hacia adelante a través del anillo. Me quedan 3 lazadas en la aguja, tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo una lazada, la paso por las otras 2. Y ya tengo 4 puntos vareta en esta vuelta. Vamos a seguir tejiendo de esta forma. Tengo el número 5, siempre picando la aguja dentro del anillo. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos aseguramos de tener los 12 puntos, por las dudas hayamos contado mal. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Vamos a cerrar el anillo tirando de esta hebrita corta. Vamos a ir tirando y ajustando. Fíjense que el centro se ha ido cerrando y ya tengo los 12 puntos vareta, pero fíjense que ya va tomando forma circular. Lo que me estaría restando hacer es cerrar esta vuelta, porque yo tengo mis 12 puntos, pero yo tengo que cerrar todas las vueltas. Voy a picarme la aguja en la tercera cadena de subida, tomando las 2 hebras de la cadena. Voy a tomar las 2 hebras de esa tercera cadena de subida. Y voy a tejer un punto enano. Entonces, tomo una lazada, la paso por esas cadenas y luego por la que tenía en la aguja. Y de esta forma tengo mis 12 puntos vareta, ya está cerrada la vuelta y así se ve terminada lo que sería la primera vuelta del gorro. Vamos a comenzar a tejer la segunda vuelta. Subimos con 3 cadenas. Estas 3 cadenas reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. A continuación, yo voy a picar la aguja en la misma cadena, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos picado acá, en la tercera cadena, para tejer el punto enano. En esa misma cadena, que sería el primer punto vareta de la vuelta, ¿sí? Recuerden que las cadenas reemplazaban al primer punto, pico la aguja ahí y tejo un punto vareta. Entonces, ahora yo tengo las cadenas de subida de la vuelta anterior y sobre esas cadenas yo he tejido 2 puntos, es decir que he hecho un aumento porque tejí el punto que correspondía más uno más. Me voy al segundo punto de la vuelta, sí, siempre de la vuelta anterior me estoy refiriendo.
Me voy al segundo punto de la vuelta anterior y ahí voy a tejer nuevamente 2 puntos vareta. Entonces, tejo un punto y luego de nuevo pico la aguja en ese punto y tejo el segundo. Me voy al tercer punto y repito exactamente lo mismo, es decir, primero pico y tejo un punto vareta. Y luego hago un aumento, es decir, vuelvo a picar en ese punto y tejo otro punto vareta. Me voy de nuevo. Pico la aguja y tejo un punto vareta. Pico la aguja de nuevo en el mismo punto y tejo otro punto vareta. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá es hacer aumentos en todos los puntos. Por cada punto que yo tenía acá, voy a tener 2 puntos en la segunda vuelta. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, es decir, picando la aguja en el punto y tejiendo un punto y luego volviendo a picar la aguja y tejiendo otro punto. Entonces van a continuar de esta forma hasta llegar al último punto vareta de la vuelta anterior. Cuando llegamos al final de la vuelta, lo que vamos a hacer tanto en esta como en las siguientes vueltas es no picar la aguja como hicimos en la primera vuelta en esta tercera cadena, que sería donde normalmente picaríamos, ¿sí? Siempre nosotros picamos la aguja en el primer punto para cerrar la vuelta. Pero para evitar, ustedes van a ver que si nosotros continuamos picando en esta cadenita de acá, lo que va a pasar es que a medida que avancemos, nos va a ir apareciendo un huequito que se ve así, como esto. Más pequeño, más grande, pero a medida que avanzamos en el tejido, va apareciendo un pequeño espacio entre el último y el primer punto. Para evitar que a medida que avancemos en el gorro nos quede luego todo un sector del gorro lleno de huequitos que nos indican dónde se empezaba y terminaba la vuelta, lo que vamos a hacer es picar la aguja en el primer punto vareta, es decir, salteamos las 3 cadenas y nos vamos al primer punto vareta, que sería para nosotros el segundo punto de la vuelta. Picamos la aguja y tejemos un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese punto y por el que tenía en la aguja. Lo que hemos hecho es dejar nuestras cadenitas de subida, por decirlo así, entre medio, ¿sí? Escondidas entre estos 2 puntos vareta, entre el primer punto vareta que tejimos, luego de las cadenitas y el último. A medida que avancemos, esto va a hacer que nuestro tejido tenga un cierre perfecto. Así se ve entonces ya terminada la segunda vuelta. Cuentan los puntos. En este caso, nosotros tendríamos que tener 24 puntos al terminar la vuelta. Comenzamos a tejer ahora la vuelta número 3. Subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. A continuación, yo voy a picar la aguja en... Recuerden, las cadenas, para nosotros estas cadenas están tejidas sobre las cadenas de la vuelta anterior. Entonces yo tengo estas cadenas y estas serían las cadenas que están tejidas acá. Me voy a ir al punto vareta donde tejimos el punto enano. Y ahí voy a tejer 2 puntos vareta. Entonces tejo un punto vareta y luego tejo otro, es decir, estaría haciendo un aumento. Entonces, donde yo tenía las cadenas, tengo mis cadenas. Y donde tenía el punto vareta, ahora tengo 2 puntos vareta. Me voy al siguiente punto. En el primero voy a tejer un punto vareta. En el segundo voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Me voy al siguiente punto. En el primero voy a tejer un punto vareta. En el segundo voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Entonces, fíjense lo que yo estoy haciendo. Estoy tejiendo un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Quiere decir que cuando yo digo aumento me refiero a que tejo 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior. Entonces, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Lo voy a repetir una vez más y luego ustedes van a continuar tejiendo de la misma forma hasta llegar al final de la vuelta. Entonces, en el primer punto, yo tejo un punto vareta.
Cuando me voy al segundo punto, tejo 2 puntos vareta. 1 y 2. Entonces, ustedes van a continuar intercalando un punto y un aumento hasta llegar acá, a este último punto. Cuando llegamos al final de la vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a saltear estas 3 cadenas de subida, nos vamos a ir directo al primer punto vareta de la vuelta y ahí vamos a tejer un punto enano. Entonces, tomo una lazada, la paso por ese punto vareta y luego por el que tenía en la aguja. En total, yo tengo ahora 36 puntos al terminar la vuelta. Asegúrense de contar los puntos y asegurarse que tienen la cantidad correcta. Comenzamos a tejer la cuarta vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a reemplazar al primer punto vareta de la vuelta. A continuación, yo me voy a ir al punto vareta en donde nosotros habíamos tejido el punto enano. Y ahí voy a tejer un punto vareta. Entonces, yo ahora tengo en las cadenas donde había subido, ¿sí? Las cadenas de subida de la vuelta anterior, tengo las 3 cadenas de subida de esta vuelta número 4. En el siguiente punto, que sería el segundo punto de la vuelta anterior, tengo un punto. Y en el tercero, yo voy a tejer 2 puntos. 1 y 2. Es decir, que he realizado un aumento. Y ustedes ya pueden ver que lo que estoy haciendo yo acá es ir agregando un punto entre aumentos. Antes yo tenía, acá hice, en la primera vuelta tejí los 12 puntos. En la segunda tejí siempre aumentos en todos los puntos. En la tercera vuelta tejí un punto y un aumento. Y acá estoy tejiendo 2 puntos y un aumento. Los estoy espaciando cada vez más. Vamos de nuevo. En el primer punto tejo un punto vareta. En el segundo punto tejo otro punto vareta. Y en el tercer punto tejo 2 puntos vareta. Entonces tejo 1 y 2. Vamos de nuevo. En el primer punto tejemos un punto vareta. En el segundo punto tejemos otro punto vareta. Y en el tercer punto tejemos 2 puntos vareta. 1 y 2. Yo se los voy a repetir una vez más y luego ustedes van a continuar tejiendo de la misma forma hasta llegar al último punto de la vuelta. Entonces, vamos a tejer a partir de acá siempre y hasta terminar la vuelta, vamos a tejer 2 puntos varetas, un aumento. Entonces, en el primer punto de la vuelta anterior yo tejo un punto vareta. Me voy al siguiente punto y tejo otro punto vareta. Me voy al tercer punto y ahí sí voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Fíjense cómo cada vez vamos sumando más puntos. Ustedes van a continuar de esta forma hasta llegar a este punto. Cuando llegamos al final de la vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en las vueltas anteriores. Salteamos las 3 cadenas de subida, nos vamos al primer punto vareta de la vuelta y tejemos un punto enano para cerrar la vuelta. Entonces, tomo una lazada, la paso por ese punto vareta y luego por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la vuelta número 4. En total, ustedes al terminar esta vuelta tienen que tener 48 puntos vareta. Y yo a partir de acá puedo empezar a tomar la medida de mi círculo para ver si ya tiene la que necesito. En este caso, por ejemplo, mide 10 centímetros. Quiere decir que todavía tengo que seguir tejiendo con aumentos porque yo necesitaba entre 16 y 17 centímetros. Entonces, vamos a comenzar a tejer la vuelta número 5. Subimos con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. A continuación, voy a picar la aguja en el siguiente punto, que es justamente donde tejí el punto enano para cerrar la vuelta anterior, y voy a tejer un punto vareta. Me voy al siguiente punto, que sería el tercero de la vuelta, y tejo un punto vareta. Me voy al cuarto y ahí voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Es decir que estoy realizando un aumento. Entonces, en donde tenía mis cadenas de subida de la vuelta anterior, tengo las cadenas de subida de esta vuelta. En el siguiente punto tengo un punto vareta.
En el siguiente punto tengo otro punto vareta y cuando llego al cuarto punto he tejido un aumento, es decir, he tejido 2 puntos vareta en el mismo punto. Fíjense que yo acá lo que estoy haciendo es espaciar un punto más en relación a la vuelta anterior. Acá en esta vuelta yo había tejido 2 puntos vareta y un aumento. Tengo un punto vareta, otro punto vareta, un aumento. Y acá estoy tejiendo 3 puntos vareta. Entonces, vamos a ir tejiendo 1. Me voy al siguiente punto vareta de base y tejo 2. Me voy al siguiente y tejo el tercer punto vareta. Y cuando llego al cuarto, hago el aumento, es decir, que tejo 2 puntos vareta en el mismo punto de la vuelta anterior. Se los repito una vez más y luego ustedes van a continuar tejiendo de la misma forma hasta llegar al último punto de la vuelta. Entonces, a partir de acá van a tejer siempre 3 puntos vareta, 1, me voy al siguiente punto, 2, me voy al siguiente punto, 3, y en el cuarto punto vareta van a tejer 2 puntos vareta, 1 y 2. Cuando llegamos al final de la vuelta, salteamos las 3 cadenas de subida, picamos la aguja en el primer punto vareta de la vuelta y cerramos con punto enano. Entonces, tomo una lazada, la paso por ese primer punto vareta y luego por el punto que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la vuelta número 5. En total, ustedes tienen que tener en esta vuelta 60 puntos vareta. Y el diámetro que yo tengo es de 12 centímetros y medio, es decir, todavía no tengo la medida que necesito. Entonces, voy a tejer una vuelta más de aumentos y voy a ver cuál es el diámetro que tiene mi círculo con una vuelta más. Entonces, comenzamos a tejer la vuelta número 6. Subo con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Y a continuación, en el siguiente punto, que sería el punto vareta en el que tejimos el punto enano, voy a tejer un punto enano. Me voy al siguiente punto y tejo un punto vareta. Me voy al que sería el cuarto punto de la vuelta y tejo otro punto vareta. Es decir, que si ustedes se fijan, ya tengo 4 puntos vareta. Siempre recordando que las cadenas están tejidas sobre las cadenas y en los siguientes 3 puntos yo he tejido un punto en cada uno. Cuando llego al quinto punto vareta de la vuelta anterior, voy a tejer 2 puntos vareta. 1 y 2. Es decir, que en el quinto punto yo he realizado un aumento. Vamos de nuevo. En el primer punto voy a tejer un punto vareta. Me voy al siguiente punto y tejo otro punto vareta. Ya tengo 2. Me voy al siguiente y tejo un punto vareta. Ya tengo 3. Me voy al siguiente, tejo un punto vareta, ese sería el cuarto, y cuando llego al quinto punto de la vuelta anterior, tejo un aumento, es decir, tejo un punto vareta y vuelvo a picar en ese mismo punto y tejo otro punto vareta. Fíjense que acá yo estoy espaciando un punto vareta más los aumentos. Fíjense acá, yo tenía, esta sería la secuencia, 1, 2, 3, aumento. Y ahora yo tengo 1, 2, 3, 4, aumento. Entonces, lo repito una vez más y luego ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Vamos a tejer 4 puntos vareta, 1 en el primer punto, 1 en el segundo, 1 en el tercero, 1 en el cuarto punto de la vuelta anterior y cuando llegamos al quinto tejemos un aumento, es decir que tejemos 2 puntos vareta. 1 y vuelvo a picar la aguja en el mismo punto, 2. Vamos a continuar tejiendo hasta llegar al último punto de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta la vamos a cerrar con un punto enano. Entonces salteamos estas 3 cadenas de subida, picamos la aguja en el primer punto vareta y tejemos un punto enano. Entonces tomo una lazada, la paso por ese punto vareta y luego por el que tenía en la aguja.
En total, al terminar esta vuelta número 6, ustedes tienen que tener 72 puntos vareta. Lo que yo voy a hacer ahora es tomar la medida del diámetro de este círculo y mide casi 15 centímetros. Entonces, yo necesitaba que tuviera un diámetro de entre 16 y 17 centímetros, por lo cual la lógica sería que yo continuara realizando aumentos. Pero por experiencia he llegado a la conclusión de que siempre cuando me voy acercando a la medida que necesito, lo ideal es tejer una vuelta recta. ¿Por qué? Porque yo en esta vuelta número 6 he realizado aumentos que recién se van a ver reflejados en la siguiente vuelta. En esta vuelta me han quedado puntos más amontonados, pero cuando yo la otra vuelta, que sería la vuelta número 7, la teja recta, van a ver que a pesar de que en esa vuelta yo no haga aumentos, este círculo va a seguir aumentando. Entonces, antes de continuar realizando aumentos, voy a tejer una vuelta número 7 recta, voy a medir y ver si ahí obtuve el diámetro que necesito y si no voy a continuar realizando aumentos. Entonces, para esta vuelta número 7, simplemente voy a subir con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la vuelta y a continuación voy a ir tejiendo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior un punto vareta. Nada más que eso, simplemente picamos la aguja en el punto de la vuelta anterior y tejemos un punto vareta. Me voy al siguiente y tejo otro punto vareta. Me voy al siguiente y tejo otro punto vareta. Siempre vamos a tejer solo un punto vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta la vamos a cerrar con un punto enano. Para ello voy a saltear las 3 cadenas de subida, pico la aguja en el primer punto vareta, tomo una lazada, la paso por ese punto vareta y luego por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada ya la vuelta número 7. Como yo en esta vuelta no he realizado aumentos, voy a tener la misma cantidad de puntos que tenía en la vuelta número 6, es decir, voy a tener 72 puntos. Pero fíjense la diferencia en el diámetro del círculo. Yo ahora voy a tomar la medida y tengo casi 17 centímetros, que es la medida que yo necesitaba, entre 16 y 17 centímetros para el talle que estoy tejiendo. Entonces, esta es la recomendación más importante al momento de que el calce del gorro quede perfecto. Cuando ustedes vean que se están acercando, cuando les faltan ya 2 o 3 centímetros para lograr el diámetro que necesitan para su gorro, dejen de realizar aumentos. Tejan una vuelta recta y vuelvan a medir. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá tengo 72 puntos y acá también tengo 72 puntos, pero la diferencia en el diámetro está en que en esta vuelta yo he ido tejiendo, como hice acá, yo he ido tejiendo puntos, varios puntos en un mismo punto de base. Entonces los puntos me han quedado más amontonados. Cuando yo he tejido la vuelta número 7, al tejer un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, estos han quedado más separados y por eso es que el diámetro es mayor. Entonces, a partir de acá, yo voy a continuar tejiendo recto. Si ustedes lograron el diámetro que necesitaban habiendo tejido 3 vueltas o 4 vueltas, a partir de allí van a dejar de tejer y van a comenzar a tejer recto, que es lo que yo les voy a mostrar a partir de la vuelta número 8. Si ustedes deben continuar realizando aumentos porque no obtuvieron el diámetro que necesitaban, lo que van a hacer es ir espaciando de a un punto más en cada vuelta los aumentos. Entonces, yo acá había tejido 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. En esta, que es la vuelta 7, deberían tejer 5 puntos y un aumento, porque recuerden, acá en la vuelta 6 teníamos 4, entonces acá tendría que tener 5 puntos y un aumento. En la vuelta 8 tendría que tener 6 puntos vareta y un aumento. En la 9 tendría que tener 7 puntos vareta y un aumento. Y así hasta que ustedes obtengan el diámetro que necesitan. Entonces, suponiendo que ya obtuvieron el diámetro y están listos para empezar a tejer recto, lo que vamos a hacer a partir de acá es repetir lo que hicimos en la vuelta número 7. Es decir, en todas las vueltas ustedes van a subir con 3 cadenas. Estas 3 cadenas reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Luego vamos a picar la aguja en este primer punto vareta, que es donde habíamos tejido el punto enano para cerrar la vuelta. Y ahí voy a tejer un punto vareta. Me voy al siguiente punto y tejo un punto vareta.
me voy al siguiente y tejo un punto vareta. Es decir, que voy a ir tejiendo en cada uno de estos puntos de la vuelta número 7 voy a ir tejiendo un punto vareta. Es decir, estoy haciendo lo mismo que hice en la vuelta 7. Es decir, por cada punto de la vuelta 6 yo tejí un punto vareta. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. ¿Por cuántas vueltas? Ya les muestro. Voy a terminar de tejer esta vuelta y les muestro cómo cerramos y ya les digo cómo seguimos. Cuando lleguemos al final de las vueltas, siempre vamos a saltear las 3 cadenas, picar la aguja en el primer punto vareta, tomar una lazada, pasarla por ese punto y por el que tenía la aguja para cerrar con punto enano. Y fíjense que ya teniendo 2 vueltas rectas, el gorro se ha empezado a cerrar. Y con esto nos quedaría terminada la vuelta número 8 y a partir de acá ya continuamos repitiendo esa vuelta hasta obtener la altura del gorro que deseen. Si tienen la posibilidad de ir probándoselo, vayan probándoselo. Si no, pueden ir al blog, descargar las tablas de medidas y en este caso para el talle que yo estaba tejiendo, que era un talle 9-10 años, yo ya he obtenido el diámetro que necesitaba. Fíjense que era de 16 a 17 centímetros. Y según la tabla, la altura sugerida es de 20 centímetros. Entonces, yo tengo que continuar tejiendo. Así se va viendo el gorro. Yo ya lo he doblado. Entonces, la altura sugerida es, midiendo desde acá, 20 centímetros. Entonces yo tendría que tejer hasta llegar a este punto. Podemos tejer menos, por ejemplo, yo en este caso si quiero tener un elástico, yo lo voy a tejer un par de centímetros menos, tejeré hasta acá, y luego estos últimos centímetros los voy a tejer en punto elástico para que tenga una terminación distinta. Así se ve el gorro con 14 vueltas tejidas. Ahora mide unos 16 centímetros de altura. Yo voy a continuar tejiendo hasta tener 20 centímetros, pero ahora voy a tejer en punto elástico. El punto elástico que yo he elegido es el punto elástico simple, es decir, es un punto en el que nosotros intercalamos un punto vareta tejido por delante con un punto vareta tejido por detrás. Para empezar, vamos a subir con una cadena. Esta cadena no cuenta como punto, es simplemente para darle altura al tejido. Y a continuación voy a tomar una lazada y lo que voy a hacer es picar la aguja por este lado del punto. Estas son las 3 cadenas de subida de la vuelta anterior. Yo voy a pasar la aguja de arriba hacia abajo por este lado del punto y la voy a sacar por el otro lado, es decir, me voy hacia la izquierda. Entonces, me ha quedado la aguja por detrás del punto. Tomo una lazada y la paso por detrás del punto. Ahora tengo 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, me quedan 2 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las otras 2 y ya me ha quedado un punto vareta en relieve. Fíjense que acá el punto vareta me queda hacia adelante. Me voy al siguiente punto. Tomo una lazada. Y ahora vean lo que voy a hacer. Voy a hacer lo inverso. Voy a venir de atrás del punto hacia adelante. Tome la lazada, vengo por este lado del punto, pero ahora la aguja viene de abajo hacia arriba. Pasa por el otro lado y se va atrás. Entonces he arrastrado el punto, lo he llevado hacia atrás. Tomo una lazada, la paso por delante del punto en este caso, y ahora sí, tengo 3 lazadas en la aguja, tomo una lazada, la paso por las 2 primeras, tomo una lazada, la paso por las otras 2. Entonces, acá lo que yo he hecho es llevar el punto hacia atrás. Fíjense que me ha quedado esta como rayita que yo le llamo para que ustedes tengan de referencia. Entonces, acá tengo un punto que está adelante y acá he llevado el punto hacia atrás. Ahora vamos a tejer un punto hacia adelante. Entonces, de nuevo, desde adelante hacia atrás, ¿sí? De arriba hacia abajo llevo la aguja, la llevo hacia atrás. Y vuelvo por el otro lado del punto, es decir, lo voy trayendo hacia adelante. Tomo una lazada, la paso por detrás del punto y me quedan 3 lazadas en la aguja. Y ahora sí cierro, tejo. Primero tomo una lazada, la paso por las 2 primeras, me quedan 2 en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las otras 2 y con esto he tejido otro punto en relieve. De nuevo, en este caso el punto me ha quedado hacia adelante.
Vamos de nuevo, pero ahora vamos a tejer un punto hacia atrás, porque recuerden que en este punto elástico vamos a intercalar un punto con un relieve hacia adelante con otro punto con un relieve hacia atrás. Entonces, vamos al siguiente punto. Entonces yo tengo uno adelante, uno atrás, uno adelante. Vamos a llevar este punto hacia atrás. Entonces, vengo de atrás hacia adelante, paso la aguja por encima del punto y la saco por el otro lado. Entonces, entro por un lado y salgo por el otro. Llevo el punto hacia atrás. Fíjense cómo ha quedado el punto, lo llevo hacia atrás. Tomo una lazada y lo voy a pasar por delante del punto. Me quedan 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Y vean cómo empieza a verse este elástico, ¿sí? Ya empieza a aparecer. Vamos al siguiente punto. Teníamos uno adelante, uno hacia atrás, uno adelante, uno hacia atrás. Entonces ahora nos correspondería tejer un punto hacia adelante. Tomo una lazada. Este es mi punto. Este es el punto base sobre el cual yo voy a tejer este punto en relieve. Entonces, me voy de adelante hacia atrás con la aguja por este lado del punto y vuelvo por este, aparezco del otro lado. Entonces el punto me ha quedado hacia adelante. Tomo una lazada, la paso por debajo del punto, me quedan 3 lazadas en la aguja, tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada y la paso por las 2 que me quedaron. Y con esto me queda el punto terminado. Como yo ahora ya tengo adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, ahora me correspondería atrás. Entonces tomo una lazada y ahora tengo que llevar este punto hacia atrás. Entonces la aguja viene de atrás hacia adelante, pasa por delante del punto y se lo lleva hacia atrás. ¿Sí? Se lo lleva hacia atrás. Entonces tomo una lazada, la paso por delante del punto y ahora me quedan 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por la siguiente. Fíjense cómo ya tenemos nuestro punto. Yo les voy a mostrar una vez más cómo hacer estos puntos y a partir de acá ustedes van a repetir hasta llegar al final de la vuelta. Y ya les muestro cómo cerramos. Entonces, tengo adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Me correspondería ahora tejer un punto que me quede hacia adelante. Entonces, tomo una lazada. Me voy de acá, desde arriba hacia abajo, inserto la aguja y vuelvo por el otro lado. El punto me queda hacia adelante. Tomo una lazada, va a pasar por detrás del punto la lazada, me quedan 3 lazadas en la aguja, tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Ahora voy a tejer el punto que me va a quedar hacia atrás, porque acá tengo adelante, entonces ahora me voy hacia atrás. Tomo lazada, vengo ahora de atrás hacia adelante y envuelvo el punto. Vengo por este lado y vuelvo por el otro, es decir, me estoy llevando el punto hacia atrás. Tomo una lazada, la paso por delante del punto, me quedan 3 lazadas en la aguja, tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Y así ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, siempre controlen que el último punto que han tejido antes de este, que sería el primero, sea un punto hacia atrás, para que se respete el patrón. Si yo tenía adelante, atrás, y ya llegué al primer punto que está hacia adelante. Entonces, si a ustedes no les ha quedado un punto hacia atrás, sino que les ha quedado un punto hacia adelante, revisen toda la vuelta porque lo más probable es que hayan cometido algún error. Entonces, una vez que se han asegurado de que tengan los puntos correctos, vamos a cerrar con punto enano. Entonces pico la aguja en ese primer punto vareta que tejí. ¿Sí? Recuerden que la cadena no contaba como punto y tejo un punto enano. Tomo una lazada, la paso por ese punto y por el que tenía en la aguja. Y así se ve terminada la primera vuelta del punto elástico. Vamos a tejer la segunda vuelta. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como punto. Y ahora van a ver que nos va a resultar más fácil de tejer el punto elástico porque ya los puntos de la vuelta anterior están en relieve, entonces es más fácil distinguir qué punto tengo que tejer. Entonces, donde yo tenga puntos hacia adelante, voy a tejer puntos hacia adelante. Donde tenga puntos hacia atrás, voy a tejer puntos hacia atrás. Entonces, tengo este primer punto que está hacia adelante. Entonces, paso la aguja por detrás. Fíjense qué fácil que es ahora pasar la aguja por detrás de ese punto. Tomo una lazada, la paso por detrás del punto, me quedan 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las 2 primeras, tomo otra lazada, la paso por las otras 2.
Y así se ve terminado el primer punto en relieve. Vamos al siguiente. Este punto está hacia atrás, entonces yo también tengo que tejer otro punto hacia atrás. Entonces voy a venir de atrás hacia adelante por este lado del punto, que acá ustedes lo pueden distinguir, ha quedado más escondido, ha quedado un poquito más petizo que el punto tradicional. Me voy hacia el otro lado, me vuelvo hacia atrás, pero ahora llevando la aguja hacia el otro lado. Entonces, así se ve la aguja de frente, así se ve la aguja del revés. Tomo una lazada, la paso por delante del punto, me quedan 3 lazadas. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Y así se ve terminado el segundo punto. Vamos al siguiente. De nuevo, el punto está hacia adelante, entonces yo voy a insertar la aguja por detrás del punto. Tomo una lazada, la paso por detrás de la aguja, me quedan 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Vamos al siguiente punto. Si acá yo tenía un punto adelante, fíjense que acá es evidente que tengo un punto hacia atrás. Entonces, traigo la aguja de atrás hacia adelante y vuelvo por el otro lado del punto. Así se ve cómo he llevado el punto hacia atrás. Tomo una lazada, la paso por delante del punto, me quedan 3 lazadas en la aguja, tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Les voy a mostrar una vez más cómo se tejen estos puntos y luego ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta terminar la vuelta. Entonces, donde yo tenga un punto que esté hacia adelante, voy a tejer un punto también hacia adelante. Entonces, inserto la aguja por detrás del punto, tomo una lazada, la paso por detrás del punto, me quedan 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Y así se ve el punto que me ha quedado también hacia adelante. Me voy al siguiente que está hacia atrás. Entonces vengo de atrás hacia adelante. Paso por delante del punto y salgo por el otro lado, ¿sí? Entré por un lado, paso por delante del punto y me vuelvo por el otro lado. De esta forma. Tomo una lazada, la paso por delante del punto, me quedan 3 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Y así ustedes pueden ver cómo va apareciendo el relieve de este elástico. Van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al último punto. Cuando llegamos al final de la vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Primero vamos a revisar de que este último punto sea un punto que nos haya quedado hacia atrás para respetar el patrón del punto elástico y luego vamos a cerrar con punto enano. Entonces, recuerden, la cadena no contaba como punto, pico la aguja en el primer punto vareta que tejí y tejo un punto enano. Y así se ve la segunda vuelta de punto elástico terminado. Vamos a repetir esta vuelta 2 veces más o hasta que ustedes obtengan la altura de elástico que deseen. Yo en mi caso lo voy a repetir 2 vueltas más y luego les muestro cómo terminamos el gorrito. Así se ve terminado el elástico. En total nosotros tenemos acá en esta tercera parte que yo le llamaba la tercera sección del gorrito, que era la del elástico, tenemos 4 vueltas. Y acá tenemos en total 14 vueltas entre lo que sería la primera parte en la que realizamos aumentos y la segunda en la que tejimos recto. Este elástico, si bien es también tejido recto, yo lo considero como otra sección porque generalmente lo solemos tejer con otro punto, otro hilado u otro color. Entonces, en total yo en altura ahora tengo 19 centímetros. 1 centímetro menos de lo que sugiere la tabla de medidas. Porque como les decía, es simplemente para que a ustedes les quede de referencia. Yo consideré que con 18 vueltas y a esta altura ya me había quedado bien el gorro, entonces lo doy por terminado. Una vez que hemos cerrado esta vuelta, nos estaría quedando cortar la hebra y cerrar el tejido. Entonces, con tijera vamos a cortar la hebra y una vez que la hemos cortado, vamos a cerrar el tejido. Entonces, tejo una cadena y paso toda la hebra por esa cadenita que tejí. Ajusto y a mí me gusta asegurar con un nudito y siempre asegurándonos de que el nudito nos quede lo más cerca posible del borde. Una vez que hemos hecho esto nos ha quedado cerrado el tejido, pero acá viene una parte fundamental de cuando tejemos con anillo mágico ajustable. Y es que tenemos que cerrar también el anillo. Entonces voy a dar vuelta a mi tejido. Y acá nosotros tenemos el anillo con el que comenzamos.
Si yo esto lo dejo así, es probable que con el uso, de a poquito, esto se vaya abriendo y corro el riesgo de que se me desarme el gorro. Entonces, vamos a tirar de la hebra para asegurarnos de que esté bien cerrado el anillo. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a tomar aguja lanera y lo vamos a cerrar. Y ahora sí nos va a quedar terminado el gorro. Entonces, enhebro mi aguja lanera, me posiciono en cualquier punto. Yo, por ejemplo, voy a tomar estos 2 puntos de acá, me posiciono en cualquier punto y hago un rulito. Paso esta hebrita. Fíjense que me queda este rulito. Y luego vengo de atrás hacia adelante y lo cierro el rulito. Es decir, estoy haciendo un nudito envolviendo un punto. Si a ustedes no les sale así con la aguja, simplemente pasen la hebra por detrás de los puntos y le hacen un nudito. Vean, yo acá he hecho el nudito, tiro, siempre tratando de acercarlo al centro. Tiro y ajusto. Y aseguro. No se preocupen por este nudito que nos ha quedado acá. Yo lo he dejado ahí bien asegurado. Ven que nos queda un nudito. Entonces, vamos a tomar ahora aguja lanera de nuevo. Y una vez que la hemos enhebrado, vamos a irnos por detrás de estos puntos. Entonces, yo me voy a ir, yo tengo el nudito acá, me voy a ir al punto del lado. Y vean, voy a pasar la aguja por detrás de los puntos y automáticamente el nudito ese que yo tenía va a quedar oculto. Vean, va a quedar oculto detrás de los puntos. De esta forma. Entonces, el nudito ya no se ve. Y yo lo que voy a hacer ahora es seguir ocultando la hebra. Podemos dar un par de vueltas alrededor de lo que serían los puntos de la primera vuelta. Y para que esto no nos quede demasiado, no se vea como un botón de tantas vueltas que le hemos dado, lo que vamos a hacer es continuar ocultando la hebra. Siempre que nosotros ocultamos hebras lo podemos hacer en forma horizontal o en forma vertical. Todo esto va a depender, por ejemplo, yo puedo ir de esta forma por detrás de los puntos o puedo ir así. Entonces, si yo voy por detrás de los puntos, lo que voy a hacer es pasar la aguja, voy a tratar de llegar a este sector de acá. Entonces voy a ir pasando la aguja por detrás de los puntos. Siempre asegúrense de que la aguja no se les vaya al otro lado, porque si no se les va a ver la hebra del otro lado. Entonces vamos pasando la aguja hasta que llegamos a este punto. El sector donde están tejidos los puntos de la segunda vuelta. Y ahí sí voy a ir pasando por detrás de los puntos. Esta es la forma más fácil cuando tejemos en redondo de ocultar la hebra. Entonces vamos a ir de poquito pasando por detrás de todos los puntos. Como les decía, siempre cuidando de que no se nos vaya al otro lado la hebra. Una vez que ustedes ya han ocultado unos 5 centímetros, ¿sí? Esto es una cuestión de gustos, a mí me gusta ocultar por lo menos 5 centímetros para quedarme tranquila de que luego no se va a aflojar. Entonces, una vez que ustedes han ocultado ya unos 5 centímetros, vamos a cortar el excedente. Entonces, voy a tomar la aguja lanera, la voy a retirar, tiro, fíjense que acá me ha quedado arrugado, tiro, corto y acomodo. Y vean que no se ve el nudito ni tampoco se ve la hebra. Van a hacer exactamente lo mismo con esta hebra que nos quedó acá. Es decir, van a tomar aguja lanera y luego van a ir ocultando, ya sea en forma horizontal por detrás de estos puntos o van a ir subiendo en forma vertical. Yo voy a hacer esto y ya les muestro cómo colocamos el pompón. Una vez que hemos terminado de ocultar la hebra, fíjense que ha quedado perfecto, no se ve dónde está el nudo con el que cerramos. El gorro ya estaría terminado, ¿sí? Entonces, así se vería el gorro si ustedes deciden no colocarle pompón. Entonces, en este punto, su gorrito ya está listo. Ahora bien, en el video anterior yo no les había enseñado a colocar pompón. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar mi pompón y les voy a mostrar cómo lo vamos a colocar para que les quede perfecto y sobre todo firme, porque muchas veces nosotros simplemente hacemos un nudito y después el pompón hace este movimiento. Y la verdad es que es incómodo y queda feo. Entonces, vamos a tomar aguja lanera.
nuestro pompón. Recuerden, cuando hagan el pompón, dejar 2 hebras que les permitan trabajar con comodidad. Si yo dejo 2 hebras bastante largas, entonces voy a tomar una de las hebras del pompón, aguja lanera, voy a enhebrar y este es el centro de mi gorro. Me voy a posicionar no en el centro, no acá donde cerramos el anillo, sino al costadito, ¿sí? Apenas. Y voy a pasar la aguja con la hebra hacia el otro lado. Vean, esta es la hebra, yo le he pasado hacia acá. La tengo ahora de este lado. Quito la aguja. Tomo la otra hebra. Hago lo mismo. Enhebramos. Nos posicionamos. Estábamos acá. Me voy a posicionar acá, del otro lado. También dejando la misma distancia, es decir, no voy a insertar exactamente acá, sino que me voy a ir siempre unos milímetros más al costado del centro. Y luego paso la aguja hacia el otro lado. Entonces, así me han quedado. Me han quedado las 2 hebras rodeando el centro. Y del otro lado, el pompón, que ya estaría colocado de esta forma. Entonces, del revés, vamos primero a hacer un nudo. Un nudo simple y aprieto. Una vez que lo tengo ajustado el nudo, lo aseguro. Y en este punto va a depender el tamaño del pompón. Quizás ustedes, si han hecho un pompón muy pequeñito, en este punto ya consideren que les ha quedado firme y no habría que asegurarlo. En mi caso, como es un pompón bastante grande, yo quiero que quede realmente firme. Entonces, voy a tomar mi aguja lanera y una de las hebras, enhebro y me voy hacia el otro lado. Voy a picar cerca del centro nuevamente, bien cerquita del centro para que nos quede prolijo. No donde tenía la hebra, sino me voy a ir en otro punto donde no haya picado y me voy a ir hacia el otro lado. Fíjense que he salido cerca del pompón. Voy a subir con la aguja y una vez que haya subido con la aguja, voy a ir pasando, vean esto, voy a tratar de picar la aguja por el centro. Ustedes van tocando el pompón y van a sentir que en el centro está duro y van a ubicar exactamente por dónde es que pasa la hebra que lo ataba. Entonces, con cuidado van a pasar por el centro del pompón, la aguja. Vean, la estoy sacando del otro lado. Empecé acá, la estoy pasando hacia el otro lado. Con cuidado para no perder pelitos. Y una vez que le he pasado hacia el otro lado, me vuelvo por entre medio del pompón a este sector. Vean. Y me vuelvo al centro. Salgo acá. Quito la aguja. Me voy con la otra hebra y hago exactamente lo mismo. Enhebramos. Picamos la aguja en cualquier punto donde no hayamos picado antes. Entonces puede ser, por ejemplo, acá. Me voy hacia atrás. Aparezco del otro lado. ¿Sí? Aparezco de este lado. Voy a buscar con cuidado el centro del pompón. Y voy a atravesar la aguja llevándola hacia el otro lado. Vean cómo la hebra va pasando por el centro del pompón. Siempre háganlo con cuidado para que no se les desarme el pompón o no pierdan pelitos. Aparecí de este lado, bajo la aguja por entre medio del pompón. ¿Sí? Vean que yo estoy pasando por entre medio del pompón. Y me voy acá. Vean que ya estoy acá. Me voy al otro lado. Lo que he hecho es hacer básicamente una costura de el pompón. Entonces, saco la hebra de este lado, acá tenía la otra hebra, retiro la aguja y repito el paso que habíamos hecho antes. Entonces, tiramos primero, ¿sí? Vean, tiro de este lado, ahora que ya pasé, le di toda una vuelta, tiro y ahora sí,
repito el primer paso, que fue hacer el nudo. Hago un nudo y luego lo aseguro. Una vez que hemos hecho esto, van a hacer lo mismo que hicimos con las otras hebras, ¿sí? Enhebramos y vamos a ir por detrás de los puntos, las vamos a ir escondiendo. Van a ir escondiéndolo, ya sea en forma vertical o horizontal. Van a hacer esto con la otra hebra, es decir, con las dos hebras, y miren cómo se ve el pompón del otro lado. Así se ve. Ustedes, una vez que hayan hecho esto, lo vuelven a peinar, porque se han movido los pelitos al pasar la aguja, pero vean lo firme que queda. Fíjense que no se mueve el pompón salvo que yo mueva el gorro. Entonces, de esta forma quedaría terminado el gorro. Yo ya voy a terminar de esconder las hebras que me quedaron, pero así se vería terminado. Ahora quería mostrarles por último cómo se ve el revés del gorro una vez que terminamos de ocultar las hebras con las que atamos el pompón, y así se ve el gorrito terminado. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente video.